Adelante. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la cordial invitación. Muy buenas noches con cada uno de los presentes. El día de hoy nos convoca para desarrollar el tema de delitos contra la administración pública, concretamente los delitos de peculado, peculado doloso, culposo, y si nos da tiempo vamos a desarrollar el cobro indebido. Muy bien. Para las personas que no me conocen, yo he sido fiscal anticorrupción en Lima y actualmente me desempeño como fiscal provincial penal en el Distrito Fiscal de la Selva Central. Muy bien. También precisarles que la metodología que vamos a llevar a cabo será del siguiente modo. En un primer momento voy a desarrollar el aspecto teórico práctico sobre delitos contra la administración pública, concretamente estos tipos penales que mencioné. Y en la segunda parte, los 20 minutos que resten del tiempo, o un poco más que si nos extendemos, voy a absolver las dudas que pudiese surgir de la presente sesión. Muy bien. También indicarles que en esta clase, cuando les solicite, por ejemplo, su participación, pueden activar su micrófono, podemos interactuar y de ese modo se pueda efectuar esta clase más interactiva. Muy bien. Con esa precisión, entonces, voy a dar inicio al tema que nos convoca el día de hoy, que viene a ser delitos contra la administración pública. Primero, indicarles lo siguiente. Cuando nosotros vamos a hacer un litigio penal, sobre todo en delitos contra la administración pública, tenemos que tener en cuenta la teoría que vamos a aplicar. No es lo mismo litigar en un delito violento, como por ejemplo un homicidio, como por ejemplo en una usurpación, como por ejemplo en un lavado de activos. En los delitos contra la administración pública vamos a utilizar una teoría específica que viene a ser la teoría de infracción del deber. Esto implica que el funcionario o servidor público que tiene un vínculo con el Estado va a cometer el delito, sobre todo cuando infrinja este deber extrapenal, es decir, una norma de carácter extrapenal que va a estar establecido en un reglamento, en una norma específica dentro de la institución. En estos delitos contra la administración pública no vamos a imputar, como en delitos comunes que he mencionado, como el homicidio, en otros, al que realiza directamente la acción, como por ejemplo en delitos de homicidio podríamos imputar, podríamos procesar y sancionar a la persona, por ejemplo, que apretó el gatillo y disparó, y ahí se aplicaría esta teoría de dominio del hecho, ¿correcto? En este delito de delitos contra la administración pública no aplicamos la teoría del dominio del hecho, aplicamos sobre todo teoría de infracción del deber. Segundo punto importante a tener en cuenta para el litigio, sobre todo en estos delitos contra la administración pública, viene a ser conocer a quién se le debe considerar como funcionario o servidor público. Esta viene a ser el segundo punto más importante para los delitos contra la administración pública. Entonces, en este segundo punto, yo pregunto a los participantes, ¿en nuestro ordenamiento jurídico existe alguna norma que señale a quién debe considerarse como funcionario o servidor público en el ámbito penal? A ver, vamos a dar preferencia sobre todo a los que van a activar el micrófono y puedan, por favor, participar también prendiendo su cámara. Entonces, la pregunta que lanzo es, ¿en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano existe alguna norma que haga mención a quién debe considerarse como funcionario o servidor público? A ver, ¿algún voluntario? ¿Alguien? Muy bien. Sí, adelante, doctor Carlos. Buenas noches. Puede activar su micrófono. ¿Sí? ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor, en el Código Penal, en el artículo 425, nos hablan de quiénes serían los funcionarios o servidores públicos. Perfecto, sí. En el 425 del Código Penal se habla de los supuestos a quienes se les debe considerar como funcionario o servidor público, pero no hace una definición, ¿correcto? No existe una definición en el ámbito del derecho penal, concretamente de funcionario o servidor público. El 425 establece supuestos en los cuales a una persona se le debe considerar como funcionario o servidor público. Por ejemplo, elección popular. Puede ser, por ejemplo, un alcalde, un gobernador, o puede ser de carrera administrativa, por ejemplo, el que ingresa por medio de un concurso público, entre otros. Tercer punto a tener en cuenta para establecer a quién debemos considerar como funcionario o servidor público.
En el ámbito del derecho penal, concretamente en nuestro país, no interesa los regímenes laborales, es decir, no interesa que este sea del 276, del 728, CAS u otro régimen laboral. Aquí lo que interesa para establecer quién es un funcionario o servidor público es el vínculo que esta persona pueda tener con el Estado, de cualquier naturaleza, ¿correcto? Entonces, como abogado, por ejemplo, cuando usted defienda a una determinada persona que tiene, por ejemplo, una orden de servicio y con esta orden de servicio ingresó a laborar, por ejemplo, a una institución, usted no puede alegar que esta persona no es servidor público o no es funcionario público. Cualquier tipo de vínculo con el Estado lo va a convertir automáticamente en servidor público. Para ser funcionario vamos a tener que diferenciar que esta persona tenga poder de decisión o de mando dentro de la institución, a diferencia del servidor público. Entonces, cuarto punto. Para los delitos contra la administración pública, este elemento que estoy mencionando, sobre todo, de tener este vínculo de cualquier naturaleza con el Estado, es importante, sobre todo, para establecer quién viene a ser este funcionario servidor público y la relación funcional que debe establecerse en un determinado caso. Casi en todos los delitos contra la administración pública, el autor va a ser un funcionario servidor público. Pero hay ciertos tipos penales dentro de los delitos contra la administración pública donde el autor puede ser un particular, ¿correcto? Regla general, la gran mayoría de delitos, excepción, existe algunos delitos donde el particular puede ser el autor en delitos contra la administración pública. Dentro de ese grupo, donde el autor puede ser un extraneus, es decir, una persona que no tiene ningún vínculo, vamos a tener el cohecho activo genérico. En el cohecho activo genérico, un particular comete delito contra la administración pública. Si alguien mencionara, por ejemplo, en qué consiste este delito de cohecho activo genérico, es el clásico hecho, por ejemplo, de que un particular entrega una dádiva a un funcionario público para que éste quebrante su rol específico. Ejemplo, hoy salí al mediodía a almorzar y me tomé unos vasos de cerveza, más de una botella, porque más de una botella va a arrojar más del 0.50. Y estoy conduciendo mi vehículo automotor, es decir, mi auto, mi camioneta, lo que sea, mi moto, lo que sea. Y la policía está haciendo un operativo, me detiene y yo, con la finalidad de que no me imponga una papeleta de infracción de tránsito, por ejemplo, entrego una dádiva. Es decir, puedo entregarle, por ejemplo, dinero o cosas. Imagínense que no tengo dinero, pero sí llevo algún bien. Imagínate que llevo gaseosa y le entrego al policía esta gaseosa indicando, por favor, no me impongas papeleta. Ese acto de entregar una dádiva o un bien, no necesariamente tiene que ser dinero, constituye delito de cohecho activo, donde un particular comete un delito contra la administración pública. En este caso en concreto, este efectivo policial tendría que hacer un acto regular que viene a ser, por ejemplo, primero pedirme mis documentos de identidad, y si no tengo ese documento, por ejemplo, imagínense que yo estaba conduciendo sin licencia de conducir, debería imponerme la papeleta si fuera efectivo policial de tránsito. Pero si esta persona no fuera efectivo policial de tránsito, lo que debería hacer es conducirme al recinto policial, es decir, a la comisaría del sector, para que la unidad de tránsito me imponga la papeleta. Pero imagínense que en ese ejemplo que estoy mencionando, por la gaseosa que le entrego, por los 10 soles, 20 o 50 soles que le entrego, este efectivo policial se hace la vista gorda, no me impone la papeleta o simplemente no me conduce hacia el recinto policial para que me imponga la papeleta, comete también delito, cohecho pasivo propio. Muy bien, entonces, en este caso en concreto, este delito de cohecho activo genérico lo comete un particular. Viene a ser la excepción entonces en delitos contra la administración pública de que en algunos tipos penales específicos
puede cometer un delito contra la administración pública en particular. Pero la regla general, el que va a cometer la gran mayoría de delitos, como por ejemplo, abuso de autoridad, peculado, malversación de fondos, colusión, en tráfico de influencias, incluso puede ser, incluso en tráfico de influencias también puede ocurrir esto, lo que estamos diciendo del cohecho activo genérico, va a ser un funcionario público. Con esto entonces damos por sentado la primera parte. Entonces, en delitos contra la administración pública, el autor necesariamente tiene que ser un funcionario servidor público. Y para poder establecer como primer requisito esta cualidad de que sea funcionario servidor público, necesariamente tenemos que tener el aspecto probatorio. En el aspecto probatorio, sobre todo Fiscalía, tiene que obtener durante la etapa de investigación que esta persona tiene este vínculo con el Estado. Vuelvo a mencionar, no es requisito indispensable que sea 276, CAS o cualquier otro régimen. Lo que tendrá que acreditar es que esta persona tiene algún tipo de vínculo con el Estado. Por ejemplo, poniendo como ejemplo, si nosotros estamos investigando a un alcalde por un delito de peculado, solamente para acreditar el primer presupuesto que viene a ser de funcionario o servidor público, ¿qué documento debemos recabar? En este caso en concreto, deberemos recabar sobre todo su designación como alcalde, es decir, tendremos que cursar al Jurado Nacional de Elecciones que nos remita, por ejemplo, su designación como alcalde. Ese punto solamente ¿para qué? Para acreditar que esta persona es un funcionario. Muy bien, pero para cometer el delito que estamos comentando y que lo vamos a desarrollar, que viene a ser delito de peculado, no basta ser funcionario o servidor público. Es decir, no basta que yo tenga un determinado vínculo con el Estado. En este delito, sobre todo de peculado, no voy a desarrollar mucho la evolución modificatoria, porque a partir del año 2016 es la última que se tiene, establece justamente lo siguiente, que solo se va a sancionar a aquel funcionario o servidor público, pero que tenga relación funcional con el bien que administra, custodia o percibe, y esta apropiación puede ser para sí o para otro. Lo vamos a desarrollar con más calma este tipo penal. Lo que quiero que se entienda en un primer momento entonces es funcionario público. Segundo, este funcionario público debe tener relación funcional con el bien, es decir, debe tener facultades señaladas por una norma de carácter extrapenal, como por ejemplo un ROF, un MOF o documento de gestión interna, como por ejemplo un memo con el cual se le delega a esta persona. ¿Para qué? Para que administre, custodie o perciba bienes o caudales del Estado. Entonces, primer presupuesto, funcionario público. Segundo presupuesto, relación funcional. Esta relación funcional debe acreditarse primero en la investigación deberá recabar por parte del fiscal y a nivel de juicio oral deberá acreditarse. Y aquí mis comentarios sobre este punto. Sobre todo en este segundo elemento, que viene a ser relación funcional con el bien, los abogados deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no cualquier persona puede cometer como autor el delito de peculado, que quiere decir que en esta norma de carácter extrapenal debe existir un artículo, una base legal específica que me mencione administración, custodia o percepción. No puede ser genérico. No puede ser genérico. Esta tiene que ser específico, porque en mérito a esta norma de carácter extrapenal es que va a ocurrir esta infracción del deber sobre los caudales o efectos que tiene que tener, que debe custodiar esta persona. Entonces, si estoy, por ejemplo, en una denuncia que le imputa un fiscal a un alcalde y le dice, el alcalde acaba de apropiarse, pongamos $1 millón, un cheque de $1 millón. Habrá que analizar en ese caso en concreto, por ejemplo, que este alcalde tenía facultades para administrar, custodiar o percibir. Sobre todo, administrar y custodiar ese $1 millón de cheque. Es decir, que él tenía estas facultades en mérito a una norma de carácter extrapenal. Aquí no vale la invocación que puedan efectuar, sobre todo fiscales, cuando dicen
El alcalde como máxima autoridad tiene la facultad de administrar. No, no, no. Acá es algo específico. No basta tener una norma muy genérica que me diga. Toda autoridad, en este caso en concreto, tiene una responsabilidad. Pero en esta administración de este dinero que estoy poniendo como ejemplo, deberá haber una norma que señale que él tenía estas facultades de administrar, custodiar o percibir en mérito a algo. Pongamos que ese $1.000.000 se le entregó, se le transfirió desde el MEF, o este $1.000.000 fue lo directamente recaudado por la entidad, pero en mérito a algo debe haber administrado, custodiado o percibido. Entonces, este segundo elemento es trascendental, sobre todo en delitos contra la administración pública. Por eso, en delitos contra la administración pública, no basta ser funcionario, no basta tener relación funcional, sino debe darse el tercer elemento que lo vamos a comentar. Ahora bien, el tercer elemento para que pueda materializarse este delito viene a ser la apropiación. Y la apropiación implica el apartamiento que pueda efectuar el funcionario o servidor público que tenga relación con el bien en administración o custodia del ámbito del dominio público hacia el ámbito del dominio privado. ¿Qué quiere decir esto? Si ponemos como ejemplo la municipalidad, implica, por ejemplo, que este alcalde, que viene a ser un funcionario público, aparte de del radio geográfico de la entidad, este dinero hacia afuera. Yo les pregunto, si este alcalde que estamos poniendo como ejemplo tiene el cheque de $1.000.000 y en la puerta principal de la municipalidad ya para salir afuera, imagínense que el personal de seguridad le dice, señor alcalde, muéstrenos los bienes que está llevando en su maletín. Y el de seguridad detecta, observa, evidencia, encuentra este millón de cheques. La pregunta es, ¿el delito está materializado o no? A ver qué dicen ustedes, qué dicen los participantes. Si el personal de seguridad encuentra a este alcalde en el maletín que está llevando un cheque de $1.000.000, un cheque, y dice, lo encuentra y dice, ¿qué está llevando, señor alcalde? El alcalde dice, bueno, es un cheque, ¿no? La pregunta es, ¿el delito de peculado se ha materializado o no se ha materializado a ese momento? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Alguien que quiera participar por micrófono? Todavía no se ha materializado. ¿Por qué? Y yo les pongo otro ejemplo. Si este alcalde pasa medio metro de la puerta, imagínense, de la puerta principal de la municipalidad, y el de seguridad le dice, señor alcalde, a ver, ¿qué estás llevando? Y lo revisa afuera y encuentra este cheque a medio metro de la reja, imagínense, de la delimitación del ámbito geográfico de la municipalidad. ¿El delito está materializado? Sí está materializado. ¿Correcto? Sí está. Por eso menciona, el delito de peculado consiste en que un funcionario, peculado por apropiación, estamos comentando, consiste que un funcionario servidor público que tiene relación funcional en administración o custodia, en este caso pongamos que el alcalde en administración tenía la facultad de administrar ese cheque. Funcionario servidor público que tenga relación funcional, administre, custodia, en este caso administre, y en mérito a ello se apropie haciendo de que este bien, este caudal de la entidad dentro de su ámbito geográfico sea trasladado hacia el dominio del dominio público hacia el dominio privado. Es como, si ustedes quisieran graficarlo, es hacerlo como si fuera tu plata, ¿correcto? Es como si tú tuvieras ese dinero tuyo y que tú puedes disponerlo. Ahí se materializa el delito de peculado, sobre todo en este caso. Entonces, si en este caso concreto que estamos mencionando, el alcalde es encontrado por personal de seguridad antes que salga a la puerta, pongamos como ejemplo, el delito no se ha materializado. Podría estar en una tentativa, ¿correcto? Pero no está como delito consumado. Pero cuando pasa la reja
a 1 metro, pongamos, ya está fuera de la vereda. Y el personal de seguridad le dice, señor alcalde, a ver, muéstranos qué estás llevando. Y detecta el cheque, el delito está consumado. Muy bien. Ahora, la apropiación se puede dar de 2 modos, y eso también lo voy a explicar más adelante. La apropiación se puede dar, la apropiación clásica, que puede ser para sí o para otro. Es decir, en este caso que estamos poniendo como ejemplo, el alcalde se está apropiando para sí este cheque de 1 millón, pero también se puede dar la apropiación para otro. Porque en el delito de peculado, doloso por apropiación, la apropiación también se puede dar por otra forma. ¿De qué forma? La clásica es llevarse el cheque, llevarse el dinero, llevarse el maletín de dinero, entre otros, o los bienes. Pero también existe otra forma de apropiarse, en este caso en concreto, a través de la disponibilidad jurídica. Muy bien. Yo como funcionario público que tengo facultades de administración, custodia o percepción, puedo disponer que se realice, por ejemplo, un incremento de haberes. Y sin necesidad de que yo me apropie un sol, dispongo con una resolución que ese incremento se materialice. En ese ejemplo, se materializa el delito de peculado bajo la modalidad, en este caso en concreto, de disponibilidad jurídica. Muy bien. Entonces, en el delito contra la administración pública, el único que puede ser como autor va a ser el funcionario o servidor público, pero no cualquier funcionario, no es cualquier funcionario el autor. El autor de este delito o sujeto activo va a ser un funcionario y servidor público que tenga relación funcional y que tenga estas facultades de administración, custodia o percepción con los bienes o caudales. Muy bien, esa viene a ser el sujeto activo. ¿Y qué viene a ser el particular que pueda contribuir? El particular que pueda contribuir va a ser cómplice. No va a haber cómplice primario o secundario, va a ser simplemente cómplice. Incluso en este tipo penal puede existir instigadores, es decir, una persona que diga, ¿cómo vamos a materializar ese delito? Yo quiero que se haga de este modo, ¿correcto? Muy bien. En este delito de peculado doloso por apropiación, entonces, estos elementos son importantísimos, sobre todo la relación funcional con el bien en administración, custodia o percepción y la apropiación propiamente dicha. Ahora bien, entonces, esta apropiación que puede efectuar un determinado funcionario público implica, de cierto modo, como ya mencioné, trasladar del ámbito público hacia el ámbito privado los bienes o efectos que tenía en administración, custodia o percepción. Ahora bien, en el delito de peculado, entonces, lo que se va a quebrantar, es decir, lo que va a afectarse concretamente, de manera general va a ser el correcto funcionamiento de la administración pública. Pero también aquí se va a afectar sobre todo al Estado, con este acto concreto de hacerlo de convertirlo al dominio privado estos bienes o caudales. Aquí se entiende que este funcionario público que tiene facultades de administración, custodia o percepción, sobre todo debe actuar con probidad, con respeto sobre todo a estos bienes del Estado. Esta persona no puede fácilmente disponerlo. En ese sentido, aquí sobre todo, en delitos contra la administración pública, estos caudales y efectos que se mencionan en el tipo penal deben tener una doble protección, ¿correcto? Una doble protección en el sentido de primero de proteger el patrimonio del Estado y de no abusar por parte del funcionario público sobre la función encomendada. Por eso en las modalidades de peculado, que son varias, y hoy vamos a solamente hacer comentario a algunos de ellos, como por ejemplo peculado doloso, peculado culposo y peculado de uso, lo determinante para mí, desde mi punto de vista, viene a ser la relación funcional. Esa viene a ser en un primer momento el elemento crucial y luego viene a ser elemento crucial la apropiación, ¿correcto? Si yo como abogado demuestro que mi patrocinado no tenía facultades para administrar, es decir, no existe una norma de carácter extrapenal que señale expresamente, aquí no se puede aplicar analogía. Lo que el abogado lo que tiene que hacer en estos delitos, sobre todo, es exigirle al fiscal cuál es esa norma extrapenal
que está en el ROF, en MOF o en un documento de gestión interna que señale administración, custodia o percepción. Esa debe ubicar el fiscal para decir, aquí está su función. Y justamente esta función específica que tenía ha quebrantado con esa conducta. Muy bien. Entonces, esta apropiación que puede darse, sobre todo en la administración pública, por parte de malos funcionarios, debe ocasionar un perjuicio. Por eso en el delito de peculado doloso, vamos a encontrar un delito de peculado doloso básico, que va a estar establecido, si no me equivoco, en el 387 del Código Penal, y sobre todo también va a haber un peculado doloso agravado, sobre todo cuando se afecten los bienes que estén destinados a fines asistenciales o programas de apoyo o inclusión social. Un ejemplo, si yo los pusiera de este modo de ejemplo. En la época de la pandemia, el gobierno central hizo transferencias a los alcaldes para que realicen compras de bienes, es decir, de víveres. Imagínense que en esa transferencia que se realizó los alcaldes compraron víveres, pero estos víveres que compraron, pongamos que compraron no 1 kilo, sino pusieron, por ejemplo, 800 gramos de arroz, de azúcar, que pusieron, por ejemplo, otros productos con peso reducido. La pregunta es, ¿cometen el delito de peculado o cometen otro tipo de delito? En este caso en concreto. ¿Qué podrían cometer o no hay delito en ese caso? Teniendo en cuenta que el MEF ha hecho la transferencia a los alcaldes para que compren víveres en la época de la pandemia. ¿Alguien que quiera participar en ese ejemplo que estamos mencionando? Si los alcaldes, una vez que se ha hecho la transferencia de los bienes desde el MEF, compran víveres y colocan cantidades inferiores, imaginemos que ponen 700, 800 gramos y no 1000, ¿comete peculado o comete otro delito? ¿O no comete ningún delito? ¿Qué dicen ustedes? En este caso en concreto, ahora tenemos casos. Ahora que va a acabar esta gestión, por ejemplo, va a acabar la gestión municipal y regional en diciembre, justamente va a salir este tipo de casos y ustedes tienen que estar preparados si es que son abogados litigantes. Malversación. A ver, Luis dice malversación. ¿Es correcto? Malversación. ¿Se comete delito de peculado o no? A ver, otra persona, o si no pueden activar su micrófono, pueden escribir en la caja de comentarios, que también lo voy a leer. Malversación. A ver, ¿todos están de acuerdo que es malversación de fondos ese hecho? Es peculado, doloso por apropiación. Para que sea malversación, tiene que estar destinado a un fin específico y esta debe destinarse para algo distinto. Lo que estoy mencionando en concreto es que los alcaldes han comprado bienes, sí, han comprado arroz, azúcar, pero la han puesto en un peso inferior al que correspondía. En ese caso en concreto, es peculado doloso por apropiación, pero va a estar, en este caso en concreto, va a estar en un caso concreto del peculado agravado, es decir, estos bienes que ha adquirido, azúcar, arroz, atún, entre otras, estaban destinados para fines asistenciales. Por tanto, peculado doloso agravado. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí en este caso en concreto, con el ejemplo que estamos poniendo, el hecho que ha pasado, y de hecho que debe haber municipalidades donde ha ocurrido esto, el tema es el aspecto probatorio. ¿Qué quiere decir? El fiscal tendrá que demostrar que esa canasta, por ejemplo, que se entregó, tenía un monto reducido en cuanto a su peso. No bastará en este caso en concreto, por ejemplo, el dicho de la parte agraviada. Tendrá que haberlo incautado, tendría que haber hecho el pesaje correspondiente, entre otros en el aspecto probatorio. Muy bien, entonces, el aspecto probatorio es totalmente distinto a la materialización del delito, ¿correcto? Yo, sobre todo esta noche, estoy explicando de qué modo se materializa el delito de peculado doloso. Estamos indicando el hecho de entregar una canasta de víveres con peso inferior al que debe corresponder,
implica peculado doloso por apropiación. El aspecto probatorio tendrá que ser justamente el testigo, el peso que se realice, entre otros. Imagínense, pues, que le entrega a una familia una canasta valorizada, pongamos, en 100 soles. Y esta familia observa justamente, oye, ¿por qué el arroz es menos de 1000? Imagínense que haga una actuación diligente. La señora agarra y empieza a poner, mira, aquí está la canasta sellada, vamos a abrir y vamos a pesar. Imagínense que se graba eso en un video y pone la balanza y sale 800 gramos o 700 gramos. ¿Correcto? Estamos poniendo en un caso hipotético. Pero si esta persona ya recibió la canasta y luego ya lo consumió y luego dice la canasta era inferior, va a haber un tema de insuficiencia de datos, indicios en etapa de investigación o de elementos de convicción. ¿Correcto? Habrá que tener como fiscal, justamente para decir que tenía un peso exacto o no, esa evidencia previamente. Entonces, en este caso en concreto, por ahí mencionan, habrá que hacer una pericia. Claro, la pericia va a ser sobre todo para establecer peso, siempre y cuando tengamos ese dato, ¿no?, de la canasta. Pero ¿qué pasaría si ya no tenemos? Si ya no tenemos ese dato y esta persona ha sido diligente, como estoy mencionando en el ejemplo, no creo que... Habrá pocas personas que hagan esta acción diligente, pero si la canasta me ha entregado sellada y yo dejo una grabación fílmica de cómo estoy abriendo, cómo voy a pesar, desde mi punto de vista, esa se convierte en prueba material, ¿correcto? En prueba material, que puede servir ¿para qué? Puede servir para un sustento de un informe pericial. Muy bien. Entonces, aquí en el delito de peculado doloso, vamos a encontrar sobre todo la diferencia con la parte agraviada cuando se refiere a estos bienes o efectos, sobre todo a fines asistenciales, ¿correcto? O sobre todo en ese sentido. Muy bien. Esto vamos a verlo del siguiente modo. Para acreditar en el aspecto probatorio, es decir, cuando yo esté en un determinado caso de delito peculado, para el delito de peculado básico, que viene a ser el 387, no se requiere pericia. Es decir, yo como fiscal puedo acreditar el delito de peculado con las boletas, facturas, entre otras. Pero para el delito peculado agravado, que está referido sobre todo a fines asistenciales o de apoyo o inclusión social, sí es requisito indispensable tener la pericia técnica contable. Y yo les pregunto a ustedes, para ser perito, ¿hay algún requisito? ¿Cualquier persona, cualquier contador puede hacer este trabajo de informe pericial? ¿O se requiere algo adicional? A ver, ¿qué dicen ustedes? Un contador un contador que acaba de egresar de la universidad, ¿puede hacer un informe pericial? A ver, ¿qué dice? ¿Un contador que ya tiene 5 años puede hacer una pericia? ¿O es necesario que tenga una especialidad? Tiene que ser colegiado. De cierto modo, para ser perito tendrá que haber hecho mínimamente algún curso enfocado a esa especialidad. Cuando hablamos de pericia, hablamos de experiencia, sobre todo. Esa palabra no hay que olvidar. El experto es el que tiene experiencia sobre una determinada rama. Esta persona tendrá que haber hecho mínimamente una especialización en alguna rama referido a la pericia. Segundo, yo les pregunto, ¿es necesario que este perito esté inscrito en REPEJ o adscrito al Ministerio Público? ¿O basta que tenga esta especialidad o este registro en su colegio de abogados, en un colegio de contadores? A ver, ¿es necesario que esté con el registro del REPEJ o con el registro en el Ministerio Público? ¿O puede ser cualquier contador que tenga, en este caso en concreto, una especialidad en la rama específica que va a realizar el peritaje? Muy bien. No es necesario para ser perito que esta persona esté en el REPEJ o en el listado del Ministerio Público. Lo que va a tener que respaldarlo es que esta persona haya tenido alguna especialidad
en ese punto específico para realizar la pericia, como por ejemplo puede ser un perito contable financiero, como han mencionado en la caja de comentarios, ¿correcto? No es necesario estar inscrito en el REPEG. El REPEG viene a ser un registro, sobre todo de peritos, para el Poder Judicial, pero eso no me acredita más, ¿correcto? Aquí lo que importa viene a ser la experiencia, sobre todo del perito y su especialidad. Muy bien. Segundo punto. En este delitos contra la administración pública, y esto va enfocado sobre todo a los amigos que son abogados y que trabajan en procuradurías, una procuraduría municipal, una procuraduría regional o una procuraduría de alguna institución donde ha ocurrido un evento de esta naturaleza. En los delitos contra la administración pública, de cierto modo, el agraviado es el Estado, no viene a ser directamente la entidad. Si estamos hablando de la municipalidad, por ejemplo, de Piura, la municipalidad de Piura no va a hacer la defensa de los intereses en el proceso penal. El que va a representar los intereses de la municipalidad de Piura va a ser la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Y aquí va mi recomendación a los abogados de la Procuraduría. En este caso en concreto, cuando esta Procuraduría especializada lleve el caso conjuntamente con la Fiscalía especializada en corrupción de funcionarios, lo que debe hacer, sobre todo cuando se logre una sentencia o cuando se logre una sentencia absolutoria con reparación civil. A ver, ¿alguien puede dar lectura al artículo 12.3? A ver, ¿alguien puede dar lectura al artículo 12.3? ¿Por qué menciono de este modo? No solamente cuando exista sentencia condenatoria se puede establecer reparación civil, sino también cuando hay un sobreseimiento o sentencia absolutoria. Es decir, puede haber reparación civil con sentencia absolutoria. Y la base legal para ello, justamente, viene a ser el artículo 12.3. A ver, ¿alguien puede dar lectura al artículo 12.3? A ver, del Código Procesal Penal. Artículo 12.3 del Código Procesal Penal. ¿Alguien? A ver, Carlos. Sí, adelante, Carlos. No le escuchamos, Carlos. No, su micro está apagado, Carlos. Ya, doctor. Sí, el tercero, el 12.3, correcto, adelante. A ver. 12, inciso 3. Sentencia absolutoria o el autoprocedimiento no impide al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. Muy bien. Esto quiere decir lo siguiente. Disculpe, esto tiene relación con el acuerdo plenario 4/2019, ¿no? Donde se exige al fiscal pronunciarse también o el actor. No le escucho bien, doctor. A ver, tenemos un problema. A ver, no le escucho bien. A ver, vamos a nuevamente escucharle al doctor. ¿Ustedes me escuchan? A ver, los demás participantes me escuchan. ¿Pueden confirmar? Sí, doctor, se le escucha correctamente. Ya, hay un problema con el doctor que estuvo participando. ¿Qué quiere decir esto? Que en delitos contra la administración pública, a ver, en delitos contra la administración pública puede haber un sobreseimiento en etapa intermedia con reparación civil. Puede haber sentencia absolutoria, su patrocinado no lo condena, pero puede haber o puede el juez obligar que se haga el pago de la reparación civil. ¿Por qué menciono esto? A ver, yo les pregunto, ¿para la pretensión civil se aplica la misma teoría del delito o se aplica otro tipo de teoría? A ver, ¿hasta qué nivel o categoría de la categoría del delito se hace uso en este caso para que exista responsabilidad civil? ¿Saben? A ver, para que exista una condena en un determinado delito, tiene que haber acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Es decir, tiene que haber esta escalera de las categorías del delito. Para el tema de la responsabilidad civil, a ver, ¿alguien me puede decir hasta qué nivel tiene que llegar? Tiene que llegar hasta la, a ver, hasta la antijuricidad. Antijuricidad. Acción
tipicidad y antijuricidad. Por eso, esto puedes aplicarlo también en cualquier otro delito, donde voy a patrocinar al agraviado. Yo como agraviado no tengo necesidad de probar más allá de la antijuricidad, tipicidad y antijuricidad. Ahora la pregunta es, ¿aplico la misma norma del Código Procesal Civil o aplico otra norma? ¿Qué dicen ustedes? Si yo soy abogado del actor civil, ¿aplico la misma norma para la responsabilidad civil, la norma del Código Procesal Penal, o aplico otra norma? Aplico otra norma. ¿Qué tipo de norma? El Código Procesal Civil referido a la responsabilidad extracontractual. ¿Y ustedes dónde van a encontrar esa base legal? 1968 y siguiente, si no me equivoco, del Código Procesal Civil. Es decir, si usted es abogado del actor civil, en este caso en concreto, tendrá que acreditar el daño, el factor de atribución, la inimputabilidad, el nexo causal. Esos elementos de la responsabilidad extracontractual tendrá que acreditar. No basta invocarlo. No basta invocarlo. Tienes que acreditar en el proceso penal. Vuelvo a mencionar, si yo no acredito eso, no hay responsabilidad civil en mérito al artículo 12.3 que puede darse a nivel de etapa intermedia con un sobreseimiento o a nivel del juzgamiento con una sentencia absolutoria. Muy bien. Con esa precisión, entonces, dejamos claro este tema. Segundo, como había mencionado, en estos delitos, sobre todo el peculado doloso por apropiación, lo que se protege es el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales y el abuso del poder por parte de este funcionario que tiene estos deberes funcionales de lealtad o probidad con el bien que administra, custodia o persigue. Muy bien. Por eso lo más importante es tener en cuenta estos elementos al momento de litigar. Tercero o cuarto punto, no estoy registrando, no sé en qué número voy, pero yo lo voy a poner como tercero. Este delito no se comete de forma culposa. La apropiación es una acción dolosa, como ustedes están viendo aquí. Este ratoncito está sacando bienes o caudales de la escuela. Imagínense que es la plata de la escuela. O este que estamos poniendo como ejemplo, el alcalde está sacando $1 millón en su portafolio, maletín o lo que ustedes puedan denominarlo. Entonces, este delito de peculado doloso por apropiación se materializa, como he mencionado, cuando este sujeto activo, este funcionario, servidor público que tiene relación funcional con el bien y administra, custodia o percibe, incorpora, lo traslada del dominio público hacia su dominio personal estos bienes o caudales del Estado. ¿Correcto? Ahí se materializa peculado doloso por apropiación. También en este delito, que es un delito de resultado, y se materializa instantáneamente. Y recuerden ese ejemplo que mencioné, cuando el alcalde salió a la puerta y el personal de seguridad le pidió que muestre su maletín, y mostró, en ese momento el delito está materializado. Es cuando salió de la puerta y estuvo fuera del ámbito de jurisdicción de la entidad, el delito está consumado. Otro ejemplo del delito peculado. Si a mí me nombran como tesorero, a ver, pongamos, hoy es un día importante, ¿no? Día de la canción criolla, ¿no? También de Halloween, ¿cierto? Imagínense que hoy es sábado y ayer era viernes. Imagínense, yo les pongo un caso. ¿Cometería delito de peculado o no en el siguiente ejemplo dicha persona? Juana Pérez es tesorera de una municipalidad y hoy es viernes. Ha recaudado 1.000 soles para la entidad. Y Juana Pérez dice, mañana es Halloween, mañana es día de la canción criolla, necesito salir y me voy a divertir. Así que hoy viernes me llevo 600 soles de lo que he recabado y el día lunes, a primera hora, lo voy a colocar porque el domingo ya me pagan. Y Juana Pérez se lleva 600 soles de la entidad para su salida, para su diversión del día sábado, que es hoy, pongamos como ejemplo, día de Halloween, día de la canción criolla. Pregunta para ustedes. En este caso, Juana Pérez, ¿comete o no el delito de peculado?
¿Qué dicen ustedes? A ver, caja de comentarios o micrófono abierto. Juana Pérez comete el delito de peculado o no comete el delito de peculado. A ver, Fran dice que sí. ¿Y los demás qué dicen? ¿De uso sería? Vamos a analizarlo si es de uso. Walter dice de uso. Yo digo que no es de uso. Es peculado por apropiación. De uso es cuando yo llevo el bien, sobre todo vehículo, para un fin distinto, y luego lo devuelvo, es decir, no desaparece totalmente el dominio del bien con respecto a la entidad. En este caso en concreto, cuando Juana Pérez, que era tesorera, cuando recabó esta plata, era funcionaria o servidora pública, pongamos que era servidora pública, ¿tenía relación funcional? Sí, porque se le había designado como tesorera. Ahí está, hay una norma, hay un ROF, un MOF o cualquier otro documento con el cual se le delegó, y pongamos que con un memo, lo que sea, ahí está la relación funcional. ¿Administraba? No. ¿Tenía custodia? ¿Tenía la percepción? Sí, percibía los caudales porque recibía la plata para la entidad. ¿Correcto? Tercero, esta persona tenía conocimiento que ese dinero no era suyo, era dinero de la entidad. Y cuando esta persona tenía conocimiento que era dinero de la entidad y lo saca del dominio público, como he mencionado, del ambiente de la municipalidad, se dice, bueno, hoy día me lo llevo 500 soles a 600 soles y el lunes a primera hora lo repongo. Tenía dolo, o sea, con pleno conocimiento y voluntad, traslada del dominio público al dominio privado, es decir, cuando sale la reja de la entidad, se convierte en dominio privado. Por tanto, el hecho de que esta persona el día lunes lo reponga es irrelevante. El delito está consumado. En el aspecto probatorio, ¿qué tendría que hacer en este caso en concreto? El fiscal tendrá que recabar, por ejemplo, el arqueo de caja de ese día, del día viernes, a quién se le entregó, cuánto se recaudó en el día, entre otros. Y veremos si el día lunes a primera hora se repuso o no, entre otros, para establecer la consumación del aspecto probatorio. Muy bien, entonces con esa precisión estoy mencionando que en ese segundo ejemplo que estoy mencionando de la tesorera, que se saca una parte del dinero para ir a divertirse hoy Halloween, el delito está consumado por más que el día lunes lo reponga. En este delito de peculado doloso por apropiación también puede haber tentativa, como hemos mencionado, ¿no? Si al cruzar la puerta, por ejemplo, se le encuentra a esta Juanita Pérez los 600 soles, y la personal de seguridad le dice, ¿y de dónde lo está llevando los 600 soles? Y Juanita Pérez le dice, bueno, era lo que he recabado. ¿Correcto? Muy bien. De ese modo. Entonces, vamos a tener peculado tipo base y peculado agravado. Segundo punto, aquí la participación. Hemos dicho que los autores en delitos contra la administración pública, concretamente en el peculado, solo pueden ser funcionarios o servidores públicos que tengan relación funcional con el bien y que hayan efectuado esta acción de apropiarse de caudales efectos para sí o para otro. En este caso en concreto, incluso los servidores o funcionarios públicos que no tengan esta relación funcional responden como cómplices. ¿Entienden? Responden como cómplices del delito de peculado, no como autores. Entonces, en ese caso que se le imputa a un determinado alcalde como autor, sí, a él se le encontró el cheque, muy bien, de 1 millón, pero no tenía facultades de administrar, custodiar o percibir, sino al que tenía estas facultades de administrar, custodiar o percibir era el gerente municipal. La pregunta para ustedes, ¿quién es el autor entonces? El autor viene a ser el gerente municipal y el cómplice viene a ser el alcalde, en cuanto al título de imputación. Eso Fiscalía tendrá que definir claramente en la etapa de investigación, antes de formular acusación. Tendrá que decir quién es el autor y quién es el cómplice. Vuelvo a mencionar, en ese ejemplo que hemos mencionado, el alcalde se está llevando $1 millón y en la puerta se le encontró
pero el alcalde no tenía facultades para administrar ni para custodiar ese $1.000.000, ese cheque. ¿Quién tenía esas facultades? Pongamos como ejemplo que tenía facultades el administrador de la municipalidad, el gerente municipal. Ese gerente municipal, por más que no se le haya encontrado el cheque, responde como autor y como cómplice responde esta persona que vendría a ser el alcalde. Otro tema importante, si no hay autor, prácticamente no le podemos imputar como cómplice a una determinada persona. Tiene que existir necesariamente un autor. Entonces, en participación, el cómplice puede ser un funcionario o incluso puede ser un extraneus, es decir, una persona que no tenga nada que ver con la entidad. Por eso aquí el hilo es muy pequeño para establecer quién es autor y quién no es autor o quién puede ser cómplice. Para eso lo determinante es establecer la relación funcional en administración, custodia o percepción. Los extraneos responden siempre como cómplices, ¿correcto? Como cómplices. Muy bien. Entonces, aquí, sobre todo en el delito de peculado, tenemos que tener en cuenta ese tema. En cuanto a la consumación, este delito es de consumación instantánea, ¿correcto? Cuando ocurre este traslado del dominio público hacia el dominio privado, como si fuera suyo estos bienes o caudales del Estado, está consumado el delito. El otro tema es el aspecto probatorio, es decir, en algunos casos va a ser difícil el aspecto probatorio, porque como yo voy a demostrar que este señor se estaba trasladando este $1.000.000 y fue detectado en la puerta, ¿correcto? Tendré que recabar todos estos datos, indicios, elementos de convicción para armar que el delito estaba consumado ese momento. Muy bien, de ese modo vamos a ver sobre todo el tema del peculado doloso por apropiación. En resumen, entonces, este primer tema que estamos desarrollando indicaremos que para ser autor del delito de peculado no basta ser un funcionario o servidor público, sino tendrá que existir, aparte de ser funcionario o servidor público, la relación funcional. Esta relación funcional tendrá que estar preestablecida y en mérito a esta relación funcional deberá tener facultades para administrar, custodiar o percibir y en ese marco tendrá que producirse la apropiación para sí o para otro. Muy bien, resumiendo esto de lo que hemos desarrollado estos primeros minutos, diremos lo siguiente. En esta lámina, en una sola cara, está establecida tanto el tipo base como el agravado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el resumen de lo que estamos mencionando. Para estar en este delito del 387, hemos mencionado que solo puede ser un funcionario o servidor público. Este funcionario o servidor público tiene que tener, ¿qué? Relación funcional. ¿Para qué? Para administrar, custodiar o percibir caudales efectos. Y en este marco, por razón del cargo, va a producirse la apropiación. La apropiación que puede ser para sí o para otro. Sobre todo, es casi nulo que se produzca la apropiación para otro. La gran mayoría de personas que están siendo involucradas por el delito de peculado, que es el delito, el ranking en delitos contra la administración pública, está en el primer nivel, luego le sigue negociación incompatible, colusión y todo, y cohechos, ¿no? Es este tipo penal de peculado doloso por apropiación. Entonces, esta lámina resume todo lo que estamos diciendo. ¿Cuándo va a ser delito de peculado agravado? Cuando estos bienes o efectos que administraba este señor estén destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social. En cuanto a la pena, ustedes van a ver claramente, pena en el tipo base de 4 a 8 años. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que una persona que sea sentenciada por este peculado doloso tenga, por ejemplo, una pena suspendida en este caso, si no tiene antecedentes, si es que el fiscal parte, por ejemplo, de 4 años. Pero en la gran mayoría, el fiscal va a partir de los 5 años, en una conclusión o terminación. Va a decir, está dentro de hasta 5 años, 2 meses o 4 meses más o menos llega el primer tercio. Va a decir, partamos de 5. Por tanto, restar un sexto, 6 meses prácticamente, va a conllevar a una pena efectiva. El otro tema importante, antes que me pase al siguiente, es hacer mención al tema de la prescripción. En este caso, la prescripción para la acción penal de este delito se duplica para los funcionarios públicos.
Si estoy diciendo que la pena es de 4 a 8 años, ¿en cuánto tiempo va a prescribir la pena para el primer caso? Es decir, para el primer supuesto. A ver, ¿alguien me puede decir en cuánto tiempo podría prescribir? ¿Alguien? ¿En cuánto tiempo va a prescribir el delito especulado en el tipo base? A ver. En 16 años. 16 años. Y en el tipo agravado, son de 8 a 12 en 24 años. ¿Correcto? Pero hay que precisar algo. ¿Y el cómplice? ¿El cómplice en qué tiempo puede pedir la prescripción? De 4 a 8 en el primer supuesto. ¿En cuánto tiempo puede pedir la prescripción el cómplice? En 8 años. Correcto. Y en el segundo supuesto, en 12 años. Para el cómplice no se duplica el plazo de prescripción, solo se duplica para el autor. Imagínense los años que tendrá que tener incertidumbre esta persona. Claro, es un corrupto, pues. Es una persona que está defraudando los intereses del Estado. 8, o no, estoy mencionando 16 años o 24 años. Esto quiere decir 16 años tiene la Fiscalía para investigarme un caso de peculado doloso base y 24 años para investigarme peculado doloso agravado. Imagínense pues del ejemplo que les he mencionado. El gobierno en la época de pandemia transfirió la plata para que se compre, por ejemplo, arroz, azúcar, víveres. Y ahora recién está acabando el gobierno. ¿Correcto? Gobierno municipal o gobierno regional. ¿Cuánto tiempo tenemos para investigarlo? Tenemos más de 23 años. A ver, ¿quién es el que está rayando, por favor? A ver. Lorena, vi, creo. A ver, no voy a permitir que Ahorita rayen. lo sacamos, doctor. Sí, no me gusta, por favor, que lo rayen. Imagínense que yo le rayo su cara. ¿Le gustaría? ¿Ustedes creen que es fácil hacer esta lámina en una sola lámina, este tipo de trabajo? Toma tiempo y sobre todo es experiencia. A ver, voy a dejar de compartir. Por favor, le voy a pedir a los participantes, no hagan esto. Están faltando el respeto a sus compañeros y también a mí me están faltando el respeto. Muy bien, a ver. Hay una persona con nombre Lorena, a ver, en la sala, lo van a tener que sacar, si no, yo no voy a continuar en la clase. Sí, doctor, ya se le retiró. Muy bien. Voy a compartir nuevamente, ¿correcto? O no quieren que les comparta, simplemente yo les explico sin lámina. Para mí no hay ningún problema, pero la idea es que ustedes tal vez viendo la lámina lo entiendan mejor. A ver, entonces, estábamos en esto, ¿cierto? Y estábamos solo en el tema de prescripción. ¿Por qué es importante esto? Si usted va a defender a una persona que está incursa en delitos contra la administración pública, tiene que tener en cuenta estos criterios y otros criterios para establecer honorarios profesionales. ¿Correcto? Uno de los criterios para establecer honorarios profesionales, estos delitos en cuanto al costo del litigio, son rentables. Yo he visto en delitos contra la administración pública, los abogados no cobran 2.000, 1.000 soles por defender esto. Va más de 10, 15.000, 20.000 soles de acuerdo a la cantidad apropiada y de acuerdo al cargo que han tenido estas personas. Y eso para solamente una instancia procesal. ¿Correcto? Así que, si se capacitan bien, esto viene a ser, como muchas personas dicen, la carne en derecho penal. No viene a ser como el hurto, el robo. Si alguien quiere dedicarse en delitos económicos, lavado de activos, corrupción, son los más rentables en el aspecto penal. Muy bien, continuamos entonces, ¿correcto? Hasta aquí quedó claro el tema. A ver, ¿quedó claro hasta aquí el delito de peculado doloso por apropiación para continuar con el otro tipo penal? A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver, Juan, adelante, Juan. Sí, Juan Orlando, buenas noches. Juan Orlando, ¿puede activar su micrófono? Aló, ¿me escucha? Sí, buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Una consulta. Ya que se está tocando el tema de peculado,
si una persona es denunciada por peculado y malversación de fondos sin tener la condición de administrar ningún sol de una entidad pública, porque solamente tenía la condición de asesor legal y no manejaba ningún dinero, sin embargo fue denunciado por peculado doloso, malversación de fondos y todo eso. ¿Procede eso? No, no procede. A menos que sea como cómplice, por eso he diferenciado claramente ese tema. El cómplice puede ser cualquier persona, puede ser un funcionario público, puede ser un particular. Entonces, ¿qué es lo que tienes que pedir? Pues al fiscal pídele cuál es el título de imputación. Es decir, a este asesor que tú me dices, esta persona que estás defendiendo, ¿le están imputando como autor o como cómplice? Si le están imputando como autor, improcedencia de acción, doctor, o atipicidad de la conducta. Doctor, como autor. Dígame. Como autor lo procesaban. Como autor, no procede, pues, doctor, no procede. Por el delito de peculado como por el de malversación de fondos. Por eso lo determinante, ya dije, no basta ser funcionario público. El señor es funcionario público, sí, es asesor, pero tenía facultades. La relación funcional no tenía, pues. Por eso, ¿qué tienes que pedirle? Pídele al fiscal anticorrupción dónde está esa norma de carácter extrapenal que mencione que la relación funcional con el bien, en administración, en custodia, esa tiene que ser objetiva. Tiene que haber una norma, tiene que haber algo que mencione que esta persona tenía estas facultades de administrar, percibir o custodiar. ¿Eso dónde va a estar? En el ROF, en el MOF o documento de gestión interna. Si no existe esto, la conducta es atípica en título de imputación de autoría, pero sí podría ser cómplice. Pero para eso tendrá que imputar fiscal. ¿Pero quién es el autor? ¿Alguien más? Entonces ahí tendrás que plantear un tema de atipicidad, porque uno de los elementos no concurre. Es como si yo vivo en el 5º piso, el 2º piso han incendiado, han destruido el 2º piso de la escalera o del ascensor. Yo no me puedo pasar del 1º al 3º. Necesariamente tengo que pasar por el 2º. Y el 2º requisito es justamente la relación funcional con el bien. ¿Alguien más? A ver, vamos. Walter, buenas noches. Edward, saludos al doctor. A ver, vamos a hacer algo. A ver, me indican de dónde me escriben. De ese modo también voy a conocerlos. A ver, me dicen de Pucallpa, por ejemplo, Edward. Buenas noches, Walter. ¿De dónde nos hablas? De Puno, doctorcito. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. En ese supuesto, doctor, conversando, bueno, si es asesor, pero si una resolución lo delegan como, digamos, suplente para firmar un cheque, ¿podría ingresar como... Claro, como autor? sí. Si le delegan una representación para firmar el cheque, podría ser cómplice. Podría ser cómplice. Imagínense que este cheque el señor ha autorizado para luego su cobro, ¿no? Estoy imaginándome en ese sentido. Podría ser cómplice. Pero en este caso en concreto, tenemos que revisar los requisitos que ya mencioné. Correcto, funcionario público, relación funcional, administración, custodia, percepción y la apropiación para sí o para otro. Esa viene a ser el esquema del delito peculado doloso por apropiación. A ver, ¿alguien más? Muy bien. Sí, Carlos, adelante. Con Carlos vamos a avanzar. A ver. A ver, hay un micrófono primero. Vamos a silenciarle a Juan. ¿Pueden silenciarle a Juan, por favor, primero? Muy bien, gracias. Siguiente, Carlos, buenas noches, adelante. A ver qué pasó con Carlos. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor, me gustaría saber su opinión respecto a lo que regula el artículo 40 de la Constitución. ¿Ya? Específicamente, cuando... Habla de la prescripción. No. Específicamente cuando indica en el tercer párrafo, no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado, de las sociedades de economía mixta, y si damos lectura al inciso 3 del artículo 425 del Código Penal. Ya, el artículo 40, ¿no, doctor? A ver, bueno. Sí, de la Constitución. Ya. En el tercer párrafo.
No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado, de sociedades de economía mixta. Esa parte. Así es. Y ¿Ya? el inciso 3 del Carrera, 400... pero habla algo específico. No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado, de sociedad de economía mixta. ¿Ya? Correcto. Ya. ¿Ya? Y el inciso 3, y el inciso 3 del 425. Y el inciso Donde- 3, que es donde- abierto, ajá, que es de cualquiera. Dice, no, a ver, vamos a darle. Permítame. 4, 5. .425, el inciso 3, Sí. que viene a ser todo aquel que independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, ¿no? Esa parte, ¿no? Incluso dice, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta. Y, a ver, ahí creo que hay un tema, a ver. No están comprendidas en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Y acá, claro, la norma legal procesal contraviene a lo regulado en la Constitución, por lo visto. Porque acá dice, en el inciso 425, el inciso 3, sí lo incluye como funcionario público a los de la sociedad de economía mixta, ¿no? En este caso en concreto, lo que menciona el artículo 40. Habría que, por ejemplo, en ese caso sí se podría plantear que un tema de que el delito la conducta es atípica, desde mi punto de vista, haciendo sobrevaler sobre todo el artículo 40, pero del artículo 40 en el sentido de que la carrera administrativa, hay que entender lo que la carrera administrativa se hace en mérito al concurso público, ¿correcto? No es en mérito a cargos de confianza u otros. La carrera administrativa sobre todo es por mérito, ¿correcto? Sí, pues, efectivamente, el 425, el inciso 3 lo incluye y el 40 de la Constitución lo excluye. En este caso tendrá que primar la norma de rango constitucional, es decir, el artículo 40. Si hablamos netamente cómo ingresa a la función, a la carrera administrativa una determinada persona, ¿no? Yo no podría, por ejemplo, imputarle, mencionando que él es un funcionario de carrera, sino tendría que imputarle por el vínculo que tiene con el Estado, ¿no? Más o menos como si fuera, por ejemplo, un tercero. Como si fuera un tercero que trabaja para el Estado, pero no con esa precisión de que ha ingresado a la carrera administrativa bajo una economía mixta comprendida en esa actividad empresarial. No, por ahí no va ahí. Pero igual sí cometería el delito, ¿no? Por el vínculo, como usted lo indica. Sí, por el vínculo sí, porque el 425 habla de cualquier tipo de vínculo, dice, si no me equivoco. Vínculo laboral o contractual que realiza, ¿no? Con la entidad. Muy bien. Doctor, ¿Alguien más? Sí, doctor, y la última, en relación, le escuché que podría darse en peculado una suspensión, porque el artículo 57 del Código Penal indica, ¿no? El plazo, la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable en relación al claro, yo mencionaba para el cómplice. ¿O cómo es? Para el cómplice yo mencionaba. O sea, tal vez no me he dejado de explicar. O sea, tal vez no les he dado la información completa. Si hay un delito de peculado y hay un cómplice que es particular, a este sí se le puede aplicar la pena suspendida, pero el autor no puede. ¿Correcto? Ok. Porque para el autor el artículo 57, sobre todo para el peculado o delitos que afectan el patrimonio del Estado, no hay suspensión de la pena. Vamos a darle lectura, ¿ya? El artículo 57 concretamente. Para los que quieran, por favor, tomar nota. Artículo 56, el plazo, en este caso en concreto, dice, el plazo de suspensión es de 1 a 3 años, la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios y servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos, en este caso el 387, ¿no? Que menciono. Pero también hay que, en los artículos 387, segundo párrafo de 389, así como para las personas condenadas por el delito de agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar.
Por ejemplo, en este de integrante del grupo familiar, claro, la pena tiene que ser efectiva, pero ¿qué están haciendo los jueces? Convierten a prestación de servicio a la comunidad, ¿correcto? Y por tanto va a salir libre, no es que se va a irse preso. En este caso en concreto me faltó señalar de que el cómplice sí puede tener una pena suspendida, pero el autor va a tener que estar con pena efectiva. A eso me referí. Muy bien, vamos finalmente con Víctor, a ver, para avanzar. Víctor, buenas noches. Buenas noches, a ver, doctor Víctor Apaclia, ¿de dónde nos habla, por favor? Buenas noches. Muy bien. El doctor Víctor, a ver, por favor, actívelo su micrófono. Bueno, no activa. Vamos a continuar. Entonces, segundo tema, viene a ser el tema concreto del peculado de uso. Ya hemos dado las pautas específicas a quién debe considerarse como funcionario, servidor público. En este caso del peculado culposo, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Esta persona también tiene que ser un funcionario servidor público. Tiene que tener también esta relación funcional, pero con el bien referido a administración. O sea, no a percepción o a custodia. Sobre todo tiene que administrar esta persona este bien. A mí me entregan, por ejemplo, una laptop en la institución, en la fiscalía, para realizar mis labores dentro de la institución. A ver, peculado culposo. No, peculado, primero quería desarrollar peculado de uso. A ver, ¿dónde está esto? Ya, peculado culposo. Primero vamos por peculado culposo. Correcto. Luego vamos por peculado de uso. Muy bien. Entonces, a mí me entregan una laptop para realizar mis labores dentro de la institución y yo no tomo las previsiones de seguridad. Dejo la puerta abierta y me retiro. Y ahí lo dejé la laptop cerca de la ventana, póngase como ejemplo. Y alguien viene y se lo llevó, esa laptop. Esa no viene a ser un hurto. Va a ser un delito contra la administración pública que me van a imputar como peculado culposo. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de peculado culposo, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta sustracción que va a ocurrir sobre todo, se va a efectuarse en mérito a un descuido, que va a ser imputable ¿a quién? Al funcionario servidor público que tenía esta relación funcional con el bien, en este caso de custodiar o administrar esta laptop. En ese caso en concreto, por ejemplo, ¿qué debió haber hecho este funcionario? Tomar las medidas necesarias para evitar este hurto o esta apropiación, porque puede ser por un tercero o puede ser incluso un funcionario de la propia institución. En este caso en concreto debió, por ejemplo, cerrar las ventanas o cerrar la puerta o guardar bajo chapa, por ejemplo, debajo del escritorio esa laptop. Aquí, sobre todo, entonces, en este delito de peculado culposo, el tercero puede ser cualquier persona, incluido un funcionario o servidor público, que no tenga esta relación de administración, custodia o percepción. En este caso, sobre todo, esta sustracción se va a efectuar sobre todo por conductas negligentes del funcionario o servidor público. Por eso el tipo penal señala, si el agente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona, la sustracción de caudales efectos será reprimido con pena privativa de libertad no mayor a 2 años, o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 40 jornadas, ¿no? Y el tipo agravado del peculado culposo constituye circunstancia agravante cuando está referido a fines asistenciales o programas de apoyo social. En ese caso en concreto la pena será de 3 a 5 años. Y si nosotros revisamos este tipo penal, 387, tercer párrafo, vamos a ver claramente que el único que puede ser como funcionario o como autor en este tipo penal va a ser este funcionario público, pero que tenía esta facultad de administrar o custodiar este bien o caudal, que ha sido sustraído por una conducta negligente. Ahora bien, aquí también habría que mencionar la conducta, ¿no? La conducta es una conducta culposa, ¿correcto? En este caso en concreto. Habrá culpa en el sujeto activo cuando éste no toma las precauciones necesarias para evitar la sustracción. En la gran mayoría de casos que se ve, sobre todo en este delito de peculado culposo, las personas lo que denuncian es como un hurto, pero el fiscal
en este caso al evaluar la denuncia, tendrá que indagar si este es un hurto o es un delito culposo, ¿correcto? En este caso en concreto, si es un delito culposo, el competente será Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Y esta persona tendrá que reponer al final el bien, o sea, no va a quedar impune, no va a quedar impune. ¿Correcto? Ya a nivel administrativo se le puede abrir un proceso administrativo, a nivel penal, bueno, va a tener una sentencia. En este caso, la carga va a recaer, sobre todo el fiscal lo que va a hacer es, va a recabar datos, indicios, elementos de convicción, por ejemplo, cómo esta persona tenía la administración de este bien o caudal. Normalmente en la administración pública, cuando le entregan a alguien un bien, una laptop o algo, una computadora, le van a entregar con un cuaderno de cargo. Y como es un bien de la entidad, va a haber un registro en patrimonio, así que esto va a ser más fácil acreditar para el fiscal. ¿Correcto? Entonces, la culpa en este caso sí se sanciona, ¿no? Sobre todo por estas sustracciones que se va a efectuar por falta de precaución necesaria por parte del funcionario o servidor público. Muy bien. En cuanto, en este caso en concreto, como estamos en delito culposo, no va a haber tentativa. Correcto. Esa es la otra diferencia con el delito doloso. Aquí se sanciona una conducta imprudente. Se hace referencia en este caso en concreto solamente al tema de la sustracción por una persona que puede ser de la entidad o un tercero de estos bienes o caudales. Esta lámina, de cierto modo, grafica este tipo penal. Una conducta culposa de quién? De un funcionario o servidor público, en este caso en concreto, sobre todo que va a materializarse por no haber tomado en cuenta una previsión, unas medidas de precaución, sobre todo para que no ocurra el resultado. En este caso, el resultado va a ser la sustracción de caudales efectos por parte de un tercero. Este tercero puede ser un particular o puede ser un funcionario. No se exige una cualidad especial. ¿Correcto? Entonces, este delito normalmente se comete cuando por falta de precaución o de medidas de seguridad sobre un determinado bien, se produce la sustracción por un tercero. De ese modo. Entonces, en el aspecto de la tipicidad objetiva, el fiscal tendrá que tener en cuenta primero que esta persona sea un funcionario o servidor público. ¿Correcto? Segundo, que debe tener también esta relación funcional y debe tener administración o custodia de ese bien. Y en ese marco debe producirse esta sustracción de caudales efectos por parte de un tercero en mérito a una conducta culposa. Si el agente contribuyó, es decir, el funcionario público contribuyó para que se produzca el hurto, llamemos así, o la sustracción de este bien, con pleno conocimiento ya no habrá esta conducta bajo esta modalidad de conducta peculado culposo, sino será una conducta de peculado doloso, ¿correcto? Si, por ejemplo, yo he planificado que me voy a llevar la laptop de la institución y yo le señalo a este tercero, por ejemplo, le digo, voy a dejar abierta la puerta para que tú ingreses y te lo lleves, en ese caso ya no va a ser conducta culposa, sino será un peculado doloso, ¿correcto? Este tercero será cómplice y el autor sería yo. Pero eso tendrá que verse en la actividad probatoria durante la etapa de investigación. Muy bien. Entonces, el peculado culposo también se resume en esta lámina. Esta lámina nos grafica lo que hemos mencionado, que un funcionario servidor público, en este caso, que tiene estas facultades de administración o custodia de caudales efectos, da por culpa que se sustraiga por un tercero, ¿correcto? Esos bienes. Y la pena es no mayor, en este caso de 2 años, en el primer supuesto, y en el agravante tiene otra pena superior, ¿no? En este caso en concreto. Muy bien. Ahora, finalmente, creo que hay más lámina, aquí hay otra. Finalmente, para hablar sobre el peculado de uso. Este también es un delito común en delitos contra la administración pública. Pero, ¿cuál es lo que va a diferenciarlo, el peculado doloso con el peculado de uso? La diferencia es lo siguiente. Primer presupuesto es lo mismo, va a ser un funcionario servidor público, que va a tener ¿qué? Relación funcional igual, pero en este caso con bienes, que van a ser como vehículos, maquinarias o instrumentos de trabajo. Pero la diferencia con el peculado doloso es que estos bienes momentáneamente salen del dominio público hacia un dominio
no definido. Es decir, para estar en peculado de uso, estos bienes deben cumplir una finalidad específica. Digamos, yo tengo la camioneta a mi disposición como fiscal provincial, ¿correcto? Para ir, por ejemplo, a una determinada comisaría. Pero yo agarro la camioneta que me ha sido designada o se me ha otorgado para mi diligencia, por ejemplo, para irme a comprar al supermercado, o para irme a comer al restaurante, o para recoger, por ejemplo, a mis familiares. Cuando yo realice esa acción, destine para un fin distinto al que se me ha encomendado, yo cometo peculado de uso. La diferencia es que en el peculado de uso el bien no desaparece de forma definitiva como en el peculado doloso, sino regresa. Yo el carro no me lo voy a apropiar, no va a desaparecer el carro, sino el carro ha sido utilizado por un fin distinto al que estaba encomendado. Y aquí hay algo más, pero este uso que debe dar este mal funcionario debe ocasionar también perjuicio. Mínimamente, pero debe ocasionar perjuicio. ¿Correcto? Entonces, aquí, sobre todo en el de peculado doloso, peculado de uso, al igual que en el peculado doloso, tiene que haber un funcionario público que tenga facultades, sobre todo para administrar en un determinado momento estos vehículos, bienes, maquinarias o cualquier instrumento de trabajo, para realizar una determinada acción específica. Una acción específica que no lo va a cumplir, porque lo va a destinar a otro fin, distinto al que estaba encomendado. En ese sentido se va a materializar el tema del peculado de uso. La clásica, si yo les pongo un ejemplo, si los efectivos policiales que hacen patrullaje utilizan este vehículo, por ejemplo, para trasladar a sus familiares al colegio, imagínate a su hija, a su hijo en las horas de la mañana, ¿comete o no peculado de uso estos efectivos policiales? Si estos efectivos policiales no han visto, ahí los efectivos policiales, por ejemplo, en la moto, en la camioneta, están llevando a sus hijos al colegio, esa viene a ser peculado de uso. El fiscal, por ejemplo, o cualquier otra autoridad. El peculado de uso no solamente se está refiriendo a una determinada institución, a todas las instituciones. El carro de la municipalidad, de la gerencia general, en vez de que tenía que ir a determinado lugar, está en otro lugar. Por ejemplo, pues se han llevado para el restaurante, se han llevado para el paseo, está haciendo otra actividad, está trasladando bienes de un tercero, por ejemplo. Imagínense que está llevando cosas al domicilio de uno de los funcionarios. Ahí se va a materializar el peculado de uso. Entonces, para resumir, peculado de uso se materializa cuando se destina un bien que estaba destinado para un fin específico, al cambiarlo de rumbo, cambiándolo de destino. Pero que este bien no va a desaparecer, sino va a ser usado momentáneamente por este mal funcionario. Este mal funcionario puede hacer que use él mismo o que permita que otro lo use, ¿correcto? Para un fin distinto al que estaba predestinado. De ese modo va a materializarse el delito de peculado de uso. Esto es fácil también acreditar en el aspecto probatorio. En el tema de, por ejemplo, de vehículos, maquinarias, lo que tenemos que pedir siempre como fiscales es la bitácora. ¿Qué quiere decir la bitácora? La hoja de ruta que tenía el vehículo, desde el momento que salió hasta el momento que tenía que llegar. Segundo, fácil también, porque lo vamos a interrogar primero al conductor. ¿Quién fue la que cambió la hoja de ruta? ¿Por qué? ¿Por qué llevaste este vehículo a otro lugar? ¿Quién ordenó? ¿Quién permitió? Eso va a ser fácil. Tercero, vamos a establecer, por ejemplo, el perjuicio. Sobre todo vamos a establecer con el combustible. Ya, se gastó medio galón, sí, pues, pero se gastó, pues. El perjuicio está ocasionado. No solamente ahí, en horas hombre también podemos establecer. ¿Qué quiere decir? El conductor estaba destinado para que traslade a determinado lugar, pero al trasladarlo, al cambiarlo de rumbo, ha generado horas hombre que debe ser valorizado. Ese tema tendrá que acreditar sobre todo Procuraduría Anticorrupción, ¿no? Al establecer el daño. Muy bien. Entonces, en este caso en concreto, el peculado de uso se materializa de ese modo. Muy bien. Si hay alguna pregunta hasta aquí, creo que a ver cómo vamos con la hora. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, creo que a partir de este momento. Muy bien. Peculado doloso, peculado culposo y peculado de uso, ¿no? Y finalmente, creo que debería hablar de este tipo penal.
para finalizar el día de hoy. También me han pedido el tema de concusión. Este es común, sobre todo en delitos contra la administración pública. La concusión yo lo entiendo del siguiente modo. La concusión va a ser el abuso de autoridad más el cohecho. ¿Por qué digo eso? Porque es la unión de dos cosas. Que el funcionario servidor público, en este caso abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o a prometer, para sí o para otro, un bien o beneficio patrimonial. Entonces, si nosotros queremos resumir todo lo establecido en el delito de concusión, debemos entender, ¿hubo o no este abuso de cargo? Por eso yo menciono, es abuso de autoridad cortándole una partecita más el cohecho. ¿Correcto? Un funcionario público abusando de su cargo va a solicitar, va a obligar, va a inducir a una persona a dar o prometer para sí o para otro un beneficio o un bien patrimonial. Ahí se va a materializar el delito de concusión, ¿no? Muy bien. Con eso entonces damos por finalizada esta parte de la sesión y entramos a la ronda de preguntas o de dudas sobre la presente sesión. A ver, ¿alguien? Vamos a ver. Correcto, doctor. Invitar a los participantes a realizar sus preguntas a través del chat o a través de la opción de levantar la mano. Tenemos acá a Víctor Apaglia. Adelante, Víctor. Voy a solicitar que reactives el audio. Sí, a ver, buenas noches. ¿Me siguen? Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Les saluda Víctor Paglia, soy de Lima, yo soy auditor de fraudes, no soy abogado. Y quería hacerle una consulta puntual con respecto a un punto anterior que usted había mencionado, con respecto a... No le escucho. A ver, a ¿No ver. me escucha? ¿Me escucha Ya, bien? ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí entrecortado, pero vamos. Ok, sí, le consultaba con respecto, como yo soy auditor de fraude, lo que yo quería era ver en el tema del ROF y el MOF, ¿no? Usted indica que ahí deben ser definidos ciertos roles, funciones y objetivos. ¿Usted me podría indicar algún rol, un ROF o MOF de ejemplo donde yo pueda encontrar que sea bien, por así decirlo, contundente para poder yo tenerlo como un formato para eso Claro. replicarlo en otros? Ya. Eso lo vamos a encontrar sobre todo en municipalidades, en gobiernos regionales o instituciones. Por ejemplo, Fiscalía tiene su MOF, ROF. Toda institución pública debe actualizar su ROF o MOF y debe tener, ¿correcto? Vamos a encontrar dentro de esa un punto específico que diga administrar, custodiar, ejecutar, no sé. Usted tiene que afianzarse, pero buscar esa información. Bueno, en este momento no tengo, tendría que buscar mis archivos para mostrártelo, pero sí tengo, ese tipo de materiales, ¿no? Ok, listo. Muy bien. Gracias. Pero gracias, Víctor, con eso lo que quiero precisar es, esa relación funcional no puede ser vacía, no puede ser suposición, tiene que ser algo específico, porque ese punto es lo que se quebranta con esta acción del mal funcionario servidor público. Entonces, son principios o normas específicas que se quebrantan, normas de carácter extrapenal. Entonces, como abogado, lo que le voy a pedir al fiscal es cuál es esa norma de carácter extrapenal específico que ha quebrantado, en este caso en concreto, mi patrocinador. ¿Correcto? Si el fiscal me dice, supongo, atipicidad. Atipicidad. A ver, vamos con el siguiente. Gracias, Víctor. Puedes bajar la mano, por favor, para tener presente quiénes están participando. A ver, siguiente. Vamos, con Carlos. Doctor. Carlos, sí, buenas noches. Sí. Adelante. Doctor, usted ha hablado de horas hombre. ¿En dónde yo podría calzar eso cuando el peculado nos habla de caudales o efectos? No, esa horas hombre es justamente para establecer el perjuicio. ¿Qué quiere decir esto? Es una operación matemática que yo voy a hacer cuánto gana mi trabajador dentro de la entidad. Por ejemplo, yo trabajé como 6 años en Procuraduría Anticorrupción. Las horas hombre es fácil de establecer. A ver, ¿cuánto gana al día mi trabajador? ¿Cuánto gana por hora? ¿Cuánto gana por minuto? Y eso voy a establecer. Y como en los delitos contra la administración pública no hay una cuantificación mínima, por ejemplo, el peculado no tiene cuantificación mínima para convertirse en delito.
Este señor pudo haberse apropiado 5 soles, es delito de peculado. Se apropió 2 soles, peculado. Se apropió 1 sol, peculado. Se apropió 50 céntimos, peculado. ¿Correcto? Otro tema es que en el aspecto procesal yo puedo invocar, por ejemplo, mínima intervención del derecho penal. Pero es delito. Si es delito, pues. El que va a aplicar aquí mínima intervención tal vez va a ser el juez, no el fiscal. El fiscal no va a decir, yo voy a archivarlo por mínima intervención. Difícil. El fiscal no se va a arriesgar. Yo creo que el que va a aplicar mínima intervención, ya de acuerdo a estos criterios de la Corte Suprema que señala, pues mayores o menores a 2.000 soles no merecen ser judicializados o juzgados, será el juzgado, en este caso en concreto en la etapa que corresponda. Pero es delito. Entonces las horas hombre lo va a hacer la parte agraviada para establecer el daño. Ya, ok. Ya, doctor, gracias. Muy bien. Correcto. ¿Alguien más? A ver, vamos con alguna otra pregunta. A ver, vamos. Recuerden que en la reparación civil en delitos contra la administración pública, la Procuraduría va a pedir 2 tipos de daño. Daño patrimonial, el monto que se apropió, 1 millón, más el extra patrimonial. Y el extra no tiene criterios específicos para establecer. Correcto, así que no solamente al alcalde que le hemos puesto como ejemplo le va a pedir en daño patrimonial 1 millón, sino aunado a eso, el extra patrimonial. Será por lo menos 100.000 o 200.000 soles más, pero tendrá que justificarse por qué esos 100.000 o 200.000 soles adicionales por daño extra patrimonial. Muy bien, ¿alguien más? A ver, ¿algún participante? Delitos contra la administración pública, esto viene a ser carne en derecho penal si queremos hablarlo de forma vulgar. Muy bien. Bueno, creo que no hay, doctora, creo que no hay preguntas, y si no hay preguntas voy a dar por finalizada la sesión. Los materiales utilizados serán distribuidos a través de la persona que nos está apoyando el día de hoy para poder distribuir a todos los participantes. Así es, doctor. Muchas gracias por la excelente disertación del día de hoy. Esperamos contar con la misma en los próximos eventos que CEFOCAP organiza. Muchas gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. Muy bien. Muchas gracias a todos los participantes. Muy buenas noches. Que Dios siempre los bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, estimados participantes, recuerden que las diapositivas y el material adicional serán subidos al aula virtual después de un día hábil. Ustedes lo van a poder revisar en la página web de cefocap.com y solo estará disponible para las personas que estén inscritas en este curso o en el diplomado. Bien, eso ha sido todo por hoy, estimados participantes. Nos vemos hasta otra oportunidad. Que tengan un buen inicio de semana.